¿Qué fue lo que realmente pasó cuando BTS pisó el escenario en México? Miles de personas estuvieron allí, pero algunos aseguran que lo que se vivió esa noche fue mucho más que un simple concierto. En este video vamos a revelar los momentos más comentados, las escenas que dividieron opiniones y los detalles que pocos notaron. Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like, porque cada interacción ayuda al algoritmo de YouTube a recomendar este contenido y permite que lleguemos a más personas. Si quieres apoyar aún más el canal, puedes hacerlo con un super thanks. Y si no puedes, deja en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. Quédate hasta el final, porque la última revelación podría cambiar por completo la forma en que recuerdas este momento. Había algo en el aire esa noche que era imposible de ignorar. Una especie de electricidad colectiva que se fue, acumulando durante horas antes incluso de que las puertas del estadio se abrieran de par en par para recibir a los miles y miles de fans que habían llegado desde todos los rincones de México y de América Latina entera, muchos de ellos después de días enteros de viaje, algunos que habían cruzado fronteras, otros que habían dormido en aeropuertos o en estaciones de autobús, con tal de estar presentes en lo que todos sentían que sería mucho más que un concierto ordinario. Desde la madrugada, las calles que rodeaban el recinto ya estaban vivas con el color morado y los Lightsticks Army Bomb parpadeando en la oscuridad. Y la gente cantaba, bailaba y lloraba simplemente porque sí, porque el solo hecho de estar ahí, en ese lugar, en esa ciudad, esperando ver a BTS en carne y hueso, era ya en sí mismo un acontecimiento que muchos habían soñado durante años enteros. Cuando finalmente llegó el momento, cuando las luces del estadio comenzaron a apagarse una por una, y la oscuridad fue tomando el control del espacio, el rugido del público fue tan brutal, tan físico, tan imposible de contener que la estructura entera del recinto pareció vibrar desde sus cimientos hasta el techo. Y no era una exageración poética, sino una realidad documentada por los propios trabajadores del estadio y por periodistas presentes que describieron la experiencia como algo que nunca antes habían vivido en ningún otro evento. Ni siquiera en los partidos de fútbol más importantes que ese mismo recinto había albergado a lo largo de su historia. Los miembros de BTS ni siquiera habían aparecido todavía, ni una sola nota musical había resonado en los altavoces. Y sin embargo el sonido del público era ya tan ensordecedor que las personas que estaban en la primera fila aseguraron después que no podían escuchar a las personas que tenían al lado aunque les gritaran directamente al oído. Era como si 80,000 personas decidieran liberar al mismo tiempo todo lo que habían acumulado durante meses de anticipación, de espera, de ilusión contenida, y el resultado fue una ola de sonido que simplemente no tenía comparación con nada. Y cuando finalmente BTS apareció en el escenario, cuando los 7 integrantes se hicieron visibles bajo los focos más potentes del espectáculo, el nivel de la reacción del público saltó a una dimensión completamente diferente, con personas que comenzaron a llorar de manera inmediata, irrefrenable, sin poder controlarse, porque para muchísimas de ellas, ese momento representaba el final de un camino largo y emocionalmente cargado, un momento que en algún punto de sus vidas habían temido que nunca llegaría a ocurrir. Fuera del estadio, y esto es algo que muy poca gente fuera del fandom llegó a dimensionar correctamente, la situación era igualmente impresionante, porque decenas de miles de personas que no tenían entrada se habían reunido alrededor del recinto simplemente para estar cerca, para escuchar lo que pudieran escuchar, para compartir la experiencia de manera colectiva, aunque fuera desde el otro lado de las barreras de seguridad. Las calles, las plazas, los parques, los estacionamientos, todos los espacios abiertos que rodeaban el estadio se habían convertido en una extensión viva del concierto, con grupos de fans que habían instalado pequeños altavoces portátiles para escuchar la música que llegaba amortiguada desde adentro, que cantaban juntos, que filmaban las pantallas gigantes exteriores cuando las había, que compartían la experiencia con total extraños que en ese momento se sentían como viejos amigos unidos, por el mismo amor hacia un grupo que había cambiado sus vidas de maneras que ni ellos mismos podían explicar del todo bien. La ciudad entera se había transformado en una extensión del espectáculo, y quien haya caminado por esas zonas esa noche sabe perfectamente de lo que estamos hablando.
porque el ambiente era festivo y emotivo y completamente único, con una densidad humana y una energía compartida que convirtieron esas horas en algo que permanecerá grabado en la memoria colectiva de toda una generación de fans mexicanos. Lo que ocurrió el día en que los boletos salieron a la venta fue uno de los eventos digitales más caóticos, más frustrantes y más surrealistas que la industria del entretenimiento en México había experimentado en toda su historia reciente. Y eso es decir, mucho, considerando que ya había habido ventas de boletos complicadas para otros artistas de talla internacional. Pero lo que BTS generó superó todo precedente conocido y dejó a operadores, plataformas y organizadores completamente desbordados ante una magnitud de demanda que ningún sistema estaba realmente preparado para absorber de manera eficiente. Desde la noche anterior, los foros y grupos de redes sociales del fandom estaban llenos de guías, tutoriales y consejos sobre cómo prepararse para la venta, con fans que compartían capturas de pantalla de sus configuraciones de navegador, que recomendaban tener múltiples dispositivos listos, que advertían sobre cuáles métodos de pago solían fallar bajo alta carga y cuáles tenían más probabilidades de completar la transacción sin errores. Y todo esto daba una idea clara de cuán organizado y preparado estaba el fandom para intentar conseguir su entrada, pero también de cuán conscientes eran todos de que lo que se aproximaba sería una batalla y no simplemente una compra. Cuando llegó la hora exacta en que los boletos debían ponerse a la venta, la plataforma designada recibió en cuestión de segundos una avalancha de millones de accesos simultáneos que no tenía absolutamente ningún precedente en su historial de operaciones, y el resultado fue predecible, aunque igualmente devastador, para quienes lo vivieron en tiempo real. Filas virtuales de cientos de miles de personas que avanzaban a una velocidad desesperadamente lenta. Mensajes de error que aparecían justo en el momento más crítico del proceso de compra. Tiempos de espera que se extendían durante horas sin ninguna garantía de que al llegar al final hubiera algo disponible. Y el horror absoluto de ver cómo el contador de disponibilidad pasaba de miles de boletos a cientos, y luego a decenas en el tiempo que tardaba la página en cargar un solo paso del proceso. Las redes sociales se llenaron casi de inmediato con capturas de pantalla de pantallas de error, de mensajes de frustración, de cuentas que describían haber estado a un solo clic de completar la compra para que el sistema les fallara en el último momento y les devolviera al inicio de la fila. Y el nivel de angustia colectiva que generó esa experiencia fue tan intenso que incluso personas que no eran fans del grupo, pero que acompañaban a amigos o familiares en el proceso, describieron haber sentido una adrenalina y una tensión que no esperaban en absoluto, de lo que pensaban que sería simplemente una compra en línea. Los boletos se agotaron en cuestión de minutos, posiblemente de los 30 a los 45 minutos dependiendo de la categoría, aunque las locaciones más económicas desaparecieron en tiempo aún menor, dejando a una parte enormísima del fandom sin ninguna posibilidad real de acceder al evento por las vías oficiales. Esto, como era absolutamente predecible, disparó de manera inmediata el mercado de reventa, hasta niveles que rozaban lo obsceno, con boletos que en sus valores originales podían costar desde unos pocos cientos de pesos hasta algunos miles, apareciendo en plataformas de reventa, a precios que en algunos casos multiplicaban por 10 o por 15 el valor original, poniendo la experiencia completamente fuera del alcance de una gran mayoría de los fans más jóvenes o de aquellos con menos recursos económicos, lo cual generó a su vez una conversación muy intensa dentro del fandom sobre accesibilidad, sobre la responsabilidad de los organizadores, sobre la necesidad de sistemas de venta más justos y sobre las desigualdades que existen incluso dentro de una comunidad fan que se presenta a sí misma como inclusiva y abierta. Y sin embargo, todo esto, toda la frustración, toda la rabia, todo el dolor de no haber conseguido entrada, convivía de manera extrañamente paralela con una alegría genuina por parte de quienes sí lo lograron, y con una solidaridad particular dentro del fandom que se manifestó en formas muy concretas, como fans que organizaron transmisiones en vivo desde afuera del estadio, para que otros pudieran participar aunque fuera de manera remota, o grupos que compartieron sus experiencias, en tiempo real con detalles tan precisos y tan cargados de emoción que lograron hacer sentir a
quienes no estaban presentes como si de alguna manera también hubieran estado ahí. Decir que el regreso de BTS a México fue simplemente un concierto más en su agenda internacional sería reducir a proporciones absurdamente pequeñas lo que ese evento significó no solo para el fandom mexicano, sino para toda la industria del K-pop en el contexto latinoamericano, porque lo que ocurrió esa noche dentro del estadio fue la demostración más contundente y más emocionalmente poderosa de que la relación entre BTS y su público en México es algo que va mucho más allá de la música o de la estética o de cualquier otro elemento superficial del fenómeno, y tiene que ver con una conexión profunda, casi inexplicable, que se ha construido durante años de dedicación mutua entre el grupo y sus fans en este país. Desde los primeros acordes de la primera canción, quedó completamente claro que lo que estaba ocurriendo en ese estadio no era la actuación de un artista extranjero ante un público que lo admira desde cierta distancia cultural, sino un encuentro entre dos mundos que se conocen perfectamente y que se reconocen con una familiaridad y una intimidad que resultan casi asombrosas, si se considera que la mayoría de los fans nunca ha tenido la oportunidad de interactuar directamente con los miembros del grupo. Y la prueba más poderosa de esa conexión, el momento que más se ha repetido en los análisis y en los relatos posteriores al concierto, fue la manera en que el público mexicano cantó cada canción de principio a fin, en coreano, con una pronunciación y una precisión que dejaron visiblemente impactados a los propios integrantes de BTS, quienes en más de un momento durante el concierto detuvieron sus micrófonos o los alejaron de sus bocas simplemente para escuchar, para absorber el sonido de 80,000 voces cantando en un idioma que no es el suyo, pero que habían aprendido con un amor y una dedicación que habla de algo que trasciende cualquier barrera lingüística convencional. Escuchar canciones enteras en coreano siendo cantadas con esa fuerza por un público hispanoamericano es una de esas experiencias que resultan casi imposibles de comunicar en palabras y que quienes las viven de cerca, ya sea como artistas o como espectadores, guardan durante toda la vida como uno de esos momentos que definen lo que la música puede llegar a ser cuando funciona en su dimensión más humana y más conectora. El estadio, por su parte, era un espectáculo visual absolutamente extraordinario, porque el sistema de lightsticks coordinados que el Army ha perfeccionado a lo largo de los años transformó el recinto en un mar de luz azul y blanca, que se movía de manera sincronizada con la música, creando oleadas de color que respondían a los ritmos y a las transiciones de cada canción, con una precisión que parecía imposible para algo que no estaba bien controlado centralmente, sino que dependía de la coordinación voluntaria de decenas de miles de personas individualmente. La producción del espectáculo en sí misma era de una escala y de una calidad técnica que pocas veces se ven en México, con una infraestructura de sonido e iluminación que el equipo de BTS transporta y despliega específicamente para cada ciudad de la gira, y que está diseñada para crear una experiencia que sea completamente coherente e inmersiva desde cualquier punto del estadio, lo cual es un desafío logístico enorme que el equipo técnico del grupo ha resuelto con una maestría que se evidencia en cada detalle del espectáculo. Hubo momentos durante el concierto que varios medios describieron posteriormente como genuinamente históricos, no solo dentro del K-pop, sino dentro del panorama de los grandes conciertos internacionales en general. Y entre esos momentos se destacó especialmente la reacción de los propios integrantes de BTS ante la intensidad del cariño del público, porque varios de ellos no pudieron o simplemente no quisieron disimular la emoción que sentían, y las cámaras capturaron expresiones de asombro genuino, de gratitud real, de una conexión que no era actuada ni calculada, sino que surgía de manera espontánea, de estar parado frente a un público que te quiere de esa manera tan particular y tan apasionada. Una de las cosas que más llama la atención cuando se analiza el fenómeno BTS en México desde una perspectiva más amplia que la del entretenimiento puro, es la manera en que el impacto del grupo logró penetrar espacios que normalmente permanecen completamente impermeables a los fenómenos de la cultura popular juvenil, y lo hizo no de manera anecdótica o superficial, sino con una profundidad y una consistencia que obligaron a tomarlo en serio, incluso a quienes habitualmente ignoran o minimizan este tipo de eventos.
El concierto y todo lo que lo rodeó generó una cantidad de debates públicos, de análisis mediáticos y de conversaciones en esferas que van desde la política hasta la economía, pasando por la sociología y la planificación urbana, y en todos esos espacios, el nombre de BTS apareció de una manera que habría resultado completamente impensable hace apenas una década, cuando el K-pop era todavía un fenómeno de nicho conocido solo por comunidades muy específicas de fans y prácticamente invisible para el gran público. La cuestión de la logística fue una de las primeras que saltó al debate público, porque gestionar la llegada y la movilización de decenas de miles de personas, muchas de ellas provenientes de otras ciudades o incluso de otros países, durante varios días consecutivos, implica una coordinación que va mucho más allá de la simple organización de un evento musical, y toca directamente temas de planificación urbana, de gestión del transporte, de seguridad pública y de capacidad hotelera, que son responsabilidad de instituciones y organismos que habitualmente no tienen nada que ver con la industria del entretenimiento. El tema de la reventa de entradas apareció también con mucha fuerza en la discusión pública y generó debates sobre la necesidad de regulación, sobre la responsabilidad de las plataformas de venta, sobre los mecanismos que existen o que deberían existir para proteger a los consumidores ante prácticas que muchos consideran abusivas. Y en esos debates participaron no solo fans y organizadores, sino también representantes de organismos de consumidores, periodistas especializados en economía y en algunos casos incluso legisladores que vieron en el tema una oportunidad para posicionarse sobre cuestiones de regulación, del mercado digital que van mucho más allá del caso específico de BTS, pero que este caso iluminó de manera particularmente visible. Figuras públicas de distintos ámbitos comentaron el fenómeno, algunas con genuina admiración por lo que BTS había logrado en términos de conexión cultural y de construcción de comunidad a escala global, otras con una curiosidad más analítica sobre los mecanismos que explican cómo un grupo musical proveniente de Corea del Sur puede generar en México un nivel de movilización social, económica y emocional que supera con creces el de artistas locales o incluso de las grandes estrellas del pop anglosajón, y otras más desde una perspectiva crítica que cuestionaba ciertos aspectos del fenómeno, pero que de todas formas reconocía implícitamente su magnitud al tomarse el trabajo de analizarlo públicamente. Lo que todo esto evidenció, de manera quizás más clara que ninguna otra cosa, es que BTS había dejado de ser hace ya tiempo un simple grupo musical y se había convertido en un fenómeno cultural de primer orden cuyas implicaciones van mucho más allá de las listas de popularidad o de los números de streaming, y que cualquier análisis serio de la cultura contemporánea, de la manera en que se forman las identidades colectivas en la era digital, de cómo funciona la industria del entretenimiento global, o de qué significa ser fan en el siglo XXI, tiene que incluir necesariamente a BTS como uno de sus objetos de estudio más reveladores e importantes.